Del mundo de habla hispana hemos visto un interés enorme al estudio del libro del Zohar y a través de las conexiones que vemos de las clases diarias que usted imparte, hombres y mujeres se conectan. En el caso, por ejemplo, de algunos libros como Taz, Talmud Eser Sefirot, usted ha mencionado que la mujer no está obligada a estudiarlo. La pregunta es sobre el libro del Zohar. ¿Hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer en el trabajo espiritual, de cómo asimila o de cómo absorbe el libro del Zohar? Yo pienso que con respecto al libro del Zohar, en relación al libro del Zohar, todos están en buena absorción del libro, asimilación, y está escrito en el mismo libro del Zohar, que está diseñado para todos, hombres, mujeres, niños y todos, desde edades tempranas, digamos desde los 6 años ya se puede empezar a estudiar el libro del Zohar, el niño puede empezar a escuchar. ¿Hay algún tipo de proceso espiritual, en el trabajo espiritual, hay alguna diferencia o es exactamente igual? No pasa, por ejemplo, como en el caso de Taz, de Talmud Eser Sefirot, que hay cierta, no limitación, pero recomendación, que no es una obligación estudiarlo, que está más dirigido a los trabajos de los hombres. En este caso, ¿hay alguna diferencia o es exactamente igual? No creo que haya diferencia. Y en total, en la sabiduría de la Kabbalah está escrito que cada uno tiene que estudiar donde lo lleva su corazón. Y por eso, si una mujer si quiere estudiar, aunque sea el estudio de las 10 Sefirot, lo puede estudiar. Solo que es más adecuado para el carácter de la mujer. Mientras que el libro del Zohar está diseñado igualitariamente para hombres y mujeres y abierto para ambos. Hora del día que es recomendable estudiarlo. Usted mencionó antes que con su maestro, con Rabash, media hora antes de dormir leían el libro del Zohar. Aparte de ese tiempo, media hora antes de dormir. Media hora, sí. ¿Hay alguna otra hora del día que esto es recomendable? Y de ser así, ¿por qué? No, nosotros también estudiamos el libro del Zohar también en las tardes, más o menos media hora, a veces 40 minutos. No se necesita más. El poder del libro del Zohar es tan grande que no se necesita más como un medicamento que tiene una concentración, una alta concentración del material, trae cura más, entonces se necesita menos. Las personas del mundo de habla hispana que se conectan a las clases del Zohar diarias no están inscritos en ningún curso, no están siguiendo otros textos o algún curso de Kabbalah, incluso de los fundamentos. ¿Cómo esto influye en su progreso espiritual? Primero tenemos cursos y muchísimo material para los habla hispanos en el mundo. En español tenemos toda la sabiduría de la Kabbalah, en todos nuestros textos, todos mis discursos, mis charlas. Por eso hemos preparado todo para los habla hispanos. Y yo tengo la gran esperanza que ellos se acerquen y disfruten y cambien sus vidas, se transformen su vida por medio del poder que hay en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah y en especial del libro del Zohar. Yo recomendaría, incluso, tal vez de verdad tenemos que preocuparnos que haya como un paquete así concreto de estudio, el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, un poco artículos especiales de la sabiduría de la Kabbalah y de la introducción del Zohar, y conectar estas cosas en conjunto
como en un paquete, una canasta especial, que cada persona que quiera probar qué es la sabiduría del Kabbalah venga y se lleve esta canasta, la damos gratuitamente, y este paquete, y entonces va a entender qué la sabiduría de la Kabbalah preparó para él y qué regalo de verdad tiene de nosotros. Yo quiero mucho que ellos conozcan, porque por medio de eso se puede mejorar la vida. Sin dependencia de dinero, trabajo duro, lo que sea, solamente ese remedio que hay en la sabiduría de la Kabbalah para cada persona. Entonces, que para el avance espiritual no es únicamente el libro del Zohar, sino que es recomendable también continuar un estudio más amplio de los escritos de Rabash, por ejemplo, o otros materiales. No, Matov, ודאי שכן. Seguro que es bueno, pero lo que yo digo que se puede también hacer como un paquete, un package limitado para personas que no tienen tiempo o no tienen un gran deseo de penetrar todo ese estudio, sino solamente quieren mejorar un poco su vida por medio de la sabiduría de la Kabbalah, que de verdad es una fuerza muy poderosa para mejorar la vida de cada persona, entender en qué mundo vivo, cómo el mundo gira a mi alrededor, cómo puedo empezar a pensar de una manera nueva y entender por qué cada cosa pasa, preparar cada uno a sí mismo para el futuro. Y por eso diría yo que incluso una persona que no tiene tan gran deseo, de todas formas que entre igual y mire este pequeño paquete, este package que le hemos preparado, y que por medio de eso él empiece a sentir cuánto él se agrega a su vida. Preparados para ofrecer. Con respecto al estudio del Zohar, lo que llama la atención es que se empieza por lo más difícil, que es un libro muy complejo. Usted mismo ha dicho que es difícil de entender. Empezar, digamos, esa es como la puerta de entrada para muchos del mundo de habla hispana, para empezar estudiando el Zohar y después pasar a los fundamentos de la Kabbalah. Y no al revés, es decir, no hay como algo progresivo. Entonces, ¿tiene esto algún impacto en el avance espiritual o simplemente así sucede? Eso depende del carácter del pueblo. Si yo me dirigía ahora a los países europeos, alemanes, ingleses, etcétera, ahí les recomendaría primero el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Si me dirijo al pueblo hispano, habla hispanos, sudamericanos, recomendaría el libro del Zohar, la introducción del libro del Zohar, el primer tomo, el primer volumen de toda la serie de los libros del Zohar. Son 12 o 13 volúmenes, entonces el primer volumen. ¿Cómo explica esta fascinación, por lo que acaba de mencionar, cómo explica esta fascinación del mundo de habla hispana sobre el libro del Zohar? Ellos sienten que este libro habla hacia el corazón de cada persona y por eso ellos lo aprecian mucho, lo valoran. Escucharon sobre el libro, aunque no tanto entendieron, pero lo sienten cercano. Eso es lo que sucede. Hay muchos pueblos que reciben forma intelectual la sabiduría de la Kabbalah y hay otros que la reciben por medio del sentimiento. Así que el pueblo
latino o hispano, digamos, o los hindús, lo reciben especialmente por medio del sentimiento, demandan sentir primero y por vía del sentimiento llegan al intelecto que hay en el libro. Mientras que los europeos, por ejemplo, ellos están más listos para conectarse por el intelecto y después activan el sentimiento. Es el carácter de cada uno. Los resultados son iguales. No entender entonces las palabras del Zohar cuando se estudia no importa, básicamente. No es algo relevante entender. No, no tiene que ver con comprensión y en total, todo el estudio de la sabiduría de la Kabbalah no depende de entender. Por eso aquellos europeos que empiezan con el intelecto, su estudio, ellos alargan su camino, de hecho, hasta que del intelecto pasan al sentimiento. Y aquellos que sienten el libro y lo reciben, lo aceptan por el sentimiento, como los sudamericanos, América Latina, ellos casualmente están más cercanos a la sabiduría de la Kabbalah, porque todo lo que nosotros sentimos en el mundo espiritual, lo recibimos en el sentimiento, como todo este mundo. Primero lo percibimos, lo sentimos y después empezamos a entender qué es lo que está pasando, pero primero llega hacia nosotros por vía de los sentimientos, los sentidos.